Este es el resumen semanal de Infoterritorial, el portal de noticias sobre pueblos indígenas y conflictos territoriales. Salta, Mara Puntano. El ecocidio en Salta provoca el genocidio de los pueblos. Se cumplieron 180 jueves de movilización ininterrumpida de la Red de Luchas Socioambientales de Salta, defendiendo el agua, monte y territorio para la vida de los pueblos. Conversamos con Mara Puntano, abogada de comunidades indígenas en la provincia desde hace 42 años y referente de la red que aglutina a autoconvocados, organizaciones y miembros de pueblos originarios frente al avance extractivista. Entre otras cosas, Mara nos explicó sobre el proyecto de iniciativa popular. Queremos presentar un proyecto de ley sin partido político pidiendo que durante 35 años se suspendan todos los desmontes en la provincia, porque 35 años es lo que demora el monte naturalmente para regenerarse, con la esperanza de que crezca la conciencia ambiental en un feudo como es Salta y la gente misma masivamente pida y se oponga a todo tipo de desmonte o a los incendios esos intencionales que se provocan. Movilización a Añelo en defensa del agua. El 5 de febrero, la campaña Salvemos al Mari Menuco junto a comunidades mapuche y vecinos se movilizaron con motivo a la audiencia pública no vinculante destinada a evaluar el estudio de impacto ambiental del bloque La Angostura Norte 2 en el marco de la expansión de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. Denunciaron la ilegalidad de la audiencia pública y que mediante un vallado policial restringieron la entrada a personas que estaban inscritas para exponer. Escuchamos las palabras de Jorge Nahuel en representación de la Confederación Mapuche de Neuquén. Ustedes saben bien que hay dos territorios afectados por este proyecto. El territorio de Painemil y de Caripaín. Pero Painemil, desde que se descubrió el petróleo, vienen acordando económicamente y no le interesa un carajo lo que vaya a pasar con el futuro del agua, del aire, de lo que fuera. Por lo tanto, el escenario de lucha está en Caripaín y lo que se le estaba exigiendo de que haya un compromiso claro de que se va a hacer la consulta libre, previa e informada a los Caripaín. Porque después el derecho a la audiencia pública, como lo indica el término, es público, por lo tanto ahí deberíamos estar todos ahí adentro. Solo que la audiencia pública está tan manoseada acá en Neuquén, sobre todo a partir del ingreso del fracking, que la audiencia pública es solamente un trámite administrativo donde ya está todo preestablecido, o sea, el acta firmada la debe tener. Entonces, eso es lo repudiable y lo que hay que condenar hoy. La ley de glaciares no se toca. El 4 de febrero del 2026, en más de 30 puntos del país, se movilizó en defensa de la ley de régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. El gobierno nacional pretendía que su modificación fuera tratada en el Senado de la Nación junto con la reforma laboral el próximo 11 de febrero, pero finalmente quedó fuera del temario. Por el momento no hay una fecha concreta para su debate. Las organizaciones ambientales y las comunidades continúan en estado de alerta. En la ciudad de Mendoza, la movilización pacífica en defensa de la ley de glaciares culminó con al menos 9 personas detenidas y una fuerte represión policial. Neuquén, LOF Campo Maripe presentan habeas corpus ante orden de desalojo. En Añelo, el conflicto territorial entre la comunidad mapuche Campo Maripe y el empresario Roberto Daniel Acuña volvió a intensificarse tras una orden de desalojo emitida por la fiscal Rocío Rivero. La Huerquén, Lorena Bravo Maripe, denunció que el intento de explotación de una cantera de tierras comunitarias lleva ya varios años y que el Estado ha sido cómplice en la entrega de permisos de ocupación en medio de un proceso de relevamiento oficial y sin la debida consulta previa e informada. Y la comunidad nunca ha sido consultada por este proyecto. Este privado ha intentado realizar el cateo del lugar en 2-3 ocasiones. Ya hemos tenido este mismo conflicto, que ahora fue la animosidad que tuvo la fiscal Rivero en enviar una orden de desalojo, que fue la que realizó en el día de ayer, que nos daba un plazo de 6 horas para salir del lugar o nos llevaban detenidos. Prácticamente eso decía la orden.
Jujuy, declaración de las comunidades indígenas y ciudadanía de la provincia de Jujuy en defensa del agua y los glaciares. Las comunidades indígenas de La Puna, Quebrada, Valles, Yungas de Jujuy y ciudadanía en general se declararon en estado de alerta frente al intento de reforma de la ley de glaciares. En una asamblea realizada en Agua Sagrada exigieron la protección absoluta de los cuerpos de hielo y del entorno periglacial. Denunciaron la falla de consulta previa y advirtieron que no existe licencia social para proyectos extractivos que comprometan el agua y la Pachamama. Río Negro, Lof Cayunao, hay que resguardar las vidas. Integrantes de la Lof Cayunao denunciaron públicamente que las aguas de las nacientes del río Chubut han disminuido su caudal y que observaron espuma, además de una consistencia viscosa y oscura. La sospecha de una posible contaminación del principal curso de agua que abastece a más de la mitad de la población de Chubut surge a partir de la noticia de que se habría otorgado un permiso de cateo minero en las nacientes de este río en la provincia de Río Negro. Soledad Cayunao advirtió sobre el despojo de los territorios originarios como un proceso histórico que se manifiesta de múltiples formas y que continúa hacia la actualidad. Y la forma de expulsar a la gente del territorio viene por décadas silenciosamente. Es como no te arreglan los caminos vecinales, te cierran las salitas de primeros auxilios, cierran las escuelas de los parajes, como que dejan todo preparado para la gente, lo capitalista, ¿no? La gente de plata que llegan en helicóptero, en 4x4, llevan los ciervos que hacen sobrepastoreo y el pasto disminuye y la gente que vive de sus animales no le alcanza para comprar el pasto y se tiene que ir a las ciudades. El tema de los incendios, las forestaciones de pino, son formas silenciosas, estratégicas del gobierno para correr a los campesinos de sus lugares. Mendoza, comunicado sobre las acciones judiciales por Proyecto San Jorge. Diversas organizaciones ambientales, comunidades indígenas y vecinos de Mendoza presentaron acciones judiciales contra el proyecto minero San Jorge, aprobado por la Ley 9.684 y su declaración de impacto ambiental. Los demandantes sostienen que el proceso estuvo plagado de irregularidades, con estudios incompletos y una audiencia pública sin transparencia. Las causas en curso alertan sobre riesgos de contaminación en el río Mendoza, agotamiento del arroyo El Tigre y liberación de arsénico, además de la falta de consulta a pueblos originarios, lo que vulnera tratados internacionales y leyes ambientales vigentes. El comunicado, difundido por las organizaciones, subraya que la justicia mendocina aún no ha avalado definitivamente el proyecto y reclama un tratamiento urgente de las demandas para garantizar la defensa del agua y los bienes comunes. Chubut, la comunidad mapuche tehuelche de Nahuelpan, informó que la justicia ordenó revisar el archivo de la causa penal por contaminación vinculada a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Esquel. El juez penal José Luis Enis resolvió que el cierre dispuesto por el Ministerio Público Fiscal en 2024 debe ser revisado, al considerar insuficientes las pruebas utilizadas para archivar la investigación. Entre los elementos destacados, el magistrado recordó los estudios periciales de 2021 que detectaron metales pesados e hidrocarburíferos en suelo y agua en niveles peligrosos para la salud. La resolución no implica la reapertura inmediata de la investigación, pero obliga a la fiscal general jefa a pronunciarse sobre el archivo. Estas fueron algunas de las noticias de la semana en infoterritorial.com.ar. Seguinos.